Vamos nuevamente a la ciudad de Bogotá con Julián Quintero López, experto en políticas preventivas para el consumo de drogas y director de la ONG Acción Técnica Social. Julián, ¿hasta dónde no es una contradicción que la dosis mínima esté despenalizada y el microtráfico sí esté penalizado? Yo creo que la dosis mínima estaba enfocada en las personas consumidoras y está enfocada en las personas que han tomado la decisión y por eso se había elevado un rango. Yo creo que esa interpretación que ha hecho la Corte Constitucional frente a las interpretaciones que hace la Fiscalía a la hora de capturar a una persona, pues generan esta transición que tiene que ver con que las políticas basadas en evidencia, las políticas basadas de salud pública, pues han estado ganando un espacio y han estado como generando un entorno diferente para interpretar el tema del consumo de sustancias. Por ejemplo, creo que es hora del cambio de paradigma que apunte a los mercados regulados. ¿Qué quiere decir un mercado regulado? Que debe ser el Estado el que tome el control de estos mercados. En algún momento el presidente Santos lo dijo de manera muy clara que había que arrebatarle ese mercado y Estados Unidos lo está haciendo bastante bien. Creo que los mercados regulados permiten que haya un control sobre las sustancias y hemos demostrado que hemos regulado otros mercados. Entonces, creo que hay que avanzar hacia nuevos paradigmas, hay que avanzar en escenarios donde no sea el miedo el que avance para las personas, sino que sea la educación, la reducción de riesgo y daño, la atención a los más jóvenes y la inversión en la prevención. Profesor Hernando Zuleta, ¿qué opina usted sobre este punto? Muchos televidentes en los mensajes que nos envían a través de redes sociales hacen énfasis precisamente en ese aspecto. Dicen no entender cómo está despenalizada la dosis personal, pero sí lo está el microtráfico. Aseguran que esto genera confusión inclusive en las mismas autoridades. Sí, en efecto, ahí hay un problema y es que para portar una dosis personal uno la tuvo que adquirir en alguna parte y en el proceso de adquirirla se está pues incurriendo en tráfico de drogas. Entonces, para portar la dosis personal se tuvo que haber cometido un delito previo, bueno, a menos que haya sido un regalo, pero en general. Y esto es importante y conecta evidentemente con las implicaciones de la sentencia de la Corte Constitucional. Y es solo en la medida en que la transacción previa no sea una violación a las normas, pues el consumo de la dosis personal puede estar completamente despenalizado. ¿En qué dirección nos movemos? La propuesta del fiscal o la propuesta que había hecho antes el exprocurador Ordóñez había sido no, hay que movernos en la ilegalización de toda la cadena. La propuesta que hace Julián ahora es no, tenemos que ir relajando o despenalizando poco a poco toda la cadena, bueno, toda la cadena, por las partes débiles de la cadena, dice él, del final de la cadena del narcotráfico. Estoy de acuerdo en que lo que hay que hacer es tratar de implementar políticas basadas en evidencia, pero tenemos poca evidencia con respecto a despenalización porque no hay muchos casos de despenalización. Mi propuesta ahí sería, vamos a hacer políticas experimentales, claramente evaluables. Y una vez vayamos evaluando los efectos de despenalizar cierto tipo de drogas bajo cierto tipo de condiciones, podemos empezar a obtener más información y digamos, a implementar políticas más en firme y con menos riesgos. General en retiro Luis Ernesto Gilibert, para finalizar, ¿qué opina usted de esta contradicción? Y se lo pregunto desde la óptica de la policía, desde donde en diferentes momentos muchos directores de la policía han manifestado esa confusión que generan los mismos agentes. Mire, mientras llegamos al mercado regulado, hay que combatir el narcotráfico en todas sus modalidades, para evitar las ollas en las ciudades y para evitar el deterioro moral de la sociedad y asegurar un poco más la juventud. Esto es un proceso y ese proceso se tiene que dar, pero mientras el proceso se da, permitamos que las autoridades combatan el narcotráfico con todas sus fuerzas, con todas sus herramientas y respaldémoslos, por favor. Han sido 3 ángulos de análisis en esa noticia. General en retiro Luis Ernesto Gilibert, exdirector de la policía, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes por invitarme.
Muchas gracias, Hernando Zuleta, director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, doctor en Economía. Muchas gracias por haber estado aquí en el programa de la noche. Muchas gracias a usted y muchas gracias a mis compañeros panelistas. Y a Julián Quintero López, experto en políticas preventivas para el consumo de drogas y director de la ONG Acción Técnica Social. Gracias por haber estado aquí en nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. A todos nuestros televidentes hemos llegado a la parte final. Yo los invito a que continúen enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en @ntn24, @segurizati_ntn24, @jefferson_ntn24, @la noche ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.